La noticia del día está en la Fiscalía, que acaba de anunciar que le imputará cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Catalina, las principales pruebas contra uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro fueron reveladas por la unidad investigativa de Noticias Caracol hace un año. Precisamente regresamos a la Fiscalía, donde Héctor Rojas nos tiene más detalles de esta decisión. Héctor. Ana Emilia, mire, una vez se conoció este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la Fiscalía abrió 4 líneas de investigación. En una de ellas salió a relucir el nombre del exministro hoy de Hacienda, Ricardo Bonilla. Su exasesora justamente lo vinculó y ella era el enlace justamente entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y también el Ministerio de Hacienda. Dada la información que ella entregó, es por eso que hoy la Fiscalía General de la Nación anuncia que le imputará 2 delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Pero veamos justamente lo que dice la fiscal delegada ante la Corte sobre esta investigación. Vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla por 2 delitos que son tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. María Alejandra Benavides ha entregado información valiosa a la Fiscalía y por eso esta misma semana anuncia que se firmará justamente un principio de oportunidad debido a la información que ella ha entregado y que hoy vincula justamente al exministro Ricardo Bonilla. La Fiscalía no descarta que después de la imputación de cargos que le haga a Ricardo Bonilla, también solicite medida de aseguramiento en su contra. Héctor, pues como les decíamos hace un instante, las principales pruebas contra el exministro Ricardo Bonilla han sido reveladas por la unidad investigativa de Noticias Caracol desde hace un año. Las primeras que se conocieron fueron unos comprometedores chats de Sneider Pinilla que mostraban la presunta bitácora de unos contratos aparentemente direccionados por orden del exministro de Hacienda. Sneider Pinilla Álvarez, protagonista del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, le entregó a la justicia las pruebas que, según él, salpican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a 5 congresistas y un excongresista en una presunta operación de compraventa de apoyos políticos del gobierno a cambio de contratos públicos. Conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas, documentos cruzados y la bitácora de este zarpazo a los recursos de la nación ya están en poder de las autoridades. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Pinilla, ex subdirector para el manejo de desastres, le narró a la Fiscalía la génesis de este nuevo capítulo de corrupción que se suma al contrato amañado de los carrotanques en La Guajira por casi 47.000 millones de pesos, que apenas fue la punta del iceberg en este expediente. Todo empezó, dijo el testigo, el 11 de diciembre del año pasado. Ese día el ministro Ricardo Bonilla expidió esta resolución, la 3202, mediante la cual su cartera le transfirió 700.000 millones de pesos a la Unidad de Gestión de Riesgo para atención de desastres. Al día siguiente, contó Pinilla a la Fiscalía, empezaron las presiones para direccionar contratos de esa partida presupuestal. Según él, su entonces jefe Olmedo López le envió ese 12 de diciembre de 2023 este cuadro que detallaba la distribución concreta de más de 92.000 millones de pesos en 3 contratos para Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y El Salado en Bolívar. Allí se especificaban los montos de cada contrato con el fin de ejecutar supuestas obras de contención y prevención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias en esos 2 municipios y en El Salado, un corregimiento del Carmen de Bolívar. Ese cuadro se lo hizo llegar a las directivas de la Unidad de Gestión de Riesgo el abogado Jaime Ramírez Cobo, quien es el enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia con el Congreso de la República. 2 días después, el 14 de diciembre de 2023, el propio Ramírez Cobo le escribió al celular a Sneider Pinilla. Es más, se le presentó vía WhatsApp. Hola Sneider, ¿cómo estás? Soy Jaime Ramírez Cobo, asesor presidencia de la República. Necesitamos de tu ayuda. ¿Sobre qué tema, doctor? A Carolina le envié un cuadro. Carolina era la secretaria de Olmedo López en la Unidad de Gestión de Riesgo.
Pinilla le contestó a Ramírez Cobo que ese tema lo tenía que hablar directamente con su jefe. Incluso le dijo que Olmedo López inicialmente pensó que esos contratos habían sido pedidos por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Doctor, ese tema lo deben hablar con el director. Él llamó al ministro Velasco a preguntar. Pero es con el ministro de Hacienda. A él le dieron otra instrucción sobre los 700.000 que llegaron. Así que debe el ministro hablar con el director. Ya le digo al ministro Bonilla, es vital este tema. Enseguida, el funcionario del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo, le envió a Sneider Pinilla el contacto de WhatsApp del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y le escribió lo siguiente. El ministro se está intentando comunicar con el director, pero no ha podido. Dile que estamos en la marcha calmando la gente. Lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso es la urgencia. A las 6 de la tarde de ese 14 de diciembre fue el propio ministro Bonilla el que le escribió un mensaje a Pinilla, según la bitácora de estos chats en poder de este noticiero. Buenas tardes, subdirector. Buena tarde, doctor. ¿Cómo está? Preocupado por destinos, recursos, proyectos viabilizados. Pocos minutos después de ese primer intercambio de mensajes de texto, Bonilla llamó a Sneider Pinilla por WhatsApp, tal como quedó registrado en las conversaciones. Según el testigo, el ministro le explicó que era urgente que Olmedo López se viera con él al día siguiente en su despacho. Pinilla cuadró la cita. El propio Olmedo López lo confesó así ante la corte. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. De acuerdo con los registros de chat, el 15 de diciembre de 2023, a las 8:44 de la mañana, Sneider Pinilla tuvo una videollamada de 3 minutos con Olmedo López. A la fiscalía, Pinilla le aseguró que en esa videollamada su jefe le dijo que esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos debían tramitarse con suma urgencia. Al final, Olmedo López giró su teléfono y le pidió a Pinilla que mirara con quién se encontraba. Quien apareció en pantalla detrás de él fue el ministro Bonilla, según su relato. Sobre las 2 de la tarde, según los chats, Pinilla tuvo una llamada más con el ministro Bonilla de 2 minutos. Y 3 minutos después, Bonilla le envió a Pinilla el contacto de María Alejandra Benavides, una asesora suya. Según Pinilla, la instrucción fue que debía coordinarlo todo con ella. 5 minutos más tarde, Pinilla le escribió a Benavides por WhatsApp. Hola, doctora. Te escribe Sneider Pinilla. Hola, buenas tardes. El ministro que me comunique contigo para un tema. Sí, señor. Tecotorra, Salado y Saravena. Tenemos los 3 proyectos que Jaime les pasó. La asesora del ministro se refería a Jaime Ramírez Cobo, el funcionario del DAPRE y entonces asesor de Carlos Ramón González, también salpicado por el escándalo. La charla entre Benavides y Pinilla continuó. Benavides le preguntó a Pinilla si había forma de avisarles a los intermediarios de los contratos que estos se iban a mover en la unidad de gestión de riesgo. ¿Hay forma de que les mandemos un mensaje de que se están moviendo? Dame los 3 contactos de cada municipio y yo llamo y organizo los temas. Listo. En ese momento, María Alejandra le envió a Pinilla el contacto de Harry Bejarano Arroyo, del equipo de la alcaldía de Cotorra. Ese es de Cotorra. ¿Es posible que nos ayuden llamándolo ya? Ya lo llamo. 6 minutos después, Sneider volvió a escribirle a la asesora de Bonilla. Ya hablé con él. Ya le dije que tiene que hacer. Perfecto, ya te paso los otros 2 contactos. Según la conversación, el intermediario en Saravena era un hombre identificado como Camilo Díaz. Y para el proyecto del Salado, el contacto fue directamente con el entonces alcalde del Carmen de Bolívar, Carlos Torres. Benavides le dio a Pinilla los números celulares de cada uno de ellos. Pinilla de inmediato se comunicó con los 3 contactos que la asesora del ministro Bonilla le dio para acelerar los trámites burocráticos. Casi una semana después, el 21 de diciembre de 2023, María Alejandra Benavides reapareció y le pidió a Sneider Pinilla reporte sobre el avance en estos 3 contratos. Quería preguntar cómo van los temas. ¿Hemos tenido algún avance? Ya los 3 municipios enviaron algo de información. Se les está pidiendo corregir unas cosas. ¿Cuál es el paso después de eso? Creemos que entre esta semana y la otra queda bien técnicamente. Perfecto.
¿Qué mensaje le doy al ministro respecto a cumplimiento? Que está ok el tema. Ya esta semana sale el CDP de los 3 procesos. Schneider se refería al certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, que garantiza que los recursos ya están asignados para esas contrataciones. Efectivamente, al día siguiente, 22 de diciembre, Benavides le insistió a Pinilla por esos CDP y él le envió los documentos ya gestionados. Allí aparecían tanto el valor del contrato como el de su interventoría. Por ejemplo, el CDP de Cotorra en Córdoba estimó en 44.522 millones de pesos la obra y en 2.226 millones la interventoría. Entre mediados de diciembre de 2023 y febrero de 2024, Schneider Pinilla ajustó con los contratistas e intermediarios designados los requisitos técnicos para blindar esos contratos. Es decir, para que parecieran tan legales como necesarios y urgentes en esos departamentos. Incluso esas alcaldías, por instrucción de Pinilla, tuvieron que declarar supuestas calamidades que realmente no existían para justificar esas obras públicas. Pero ni así entregar los contratos era fácil. El propio Pinilla le confesó a María Alejandra Benavides lo siguiente en esta conversación del 14 de febrero de este año. Buenos días. Quería preguntarle qué ha pasado con los proyectos de diciembre del ministro. Doctora, muchos temas técnicos nos ha tocado hacerlos porque los proyectos venían muy flojos. En medio de las presiones, Pinilla le confirmó a Benavides el 14 de febrero pasado que, tras los ajustes de las propuestas, estaban a días en la unidad de gestión de riesgo de adjudicar esos contratos de obra pública. Pero justo esa semana, la periodista Paula Bolívar de la W Radio y la unidad investigativa del Tiempo publicaron las primeras revelaciones del escándalo de los carrotanques en La Guajira. En medio de los apuros, el 29 de febrero, Olmedo López renunció a la entidad y una semana más tarde lo hizo Schneider Pinilla. Si la prensa no hubiera destapado entonces el episodio de La Guajira, sostuvo Pinilla ante los fiscales, esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos se habrían entregado. Según declararon ante la justicia Olmedo López y Schneider Pinilla, los dueños de esos 3 contratos eran los congresistas Guadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado. Asimismo, Juan Diego Muñoz, quien renunció en febrero pasado a su curul. Todos ellos pertenecían a las comisiones económicas del Congreso. Los 92.000 millones de pesos supuestamente eran para comprar los votos de esos parlamentarios. El 11 de junio pasado, 4 de esos 6 congresistas mencionados votaron a favor del gobierno para que ampliara su cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares. Un proyecto que impulsó directamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Manrique Olarte Karen, sí. Mansur Inbed Guadid, sí. Peinado Ramírez Julián, sí. Vitar Castilla Liliana Esther, sí. Los 6 parlamentarios señalados han asegurado que son inocentes, pero seguramente tendrán que dar explicaciones ante la Corte Suprema de Justicia. La confesión de Olmedo López a la Corte, revelada por este noticiero ayer, y los chats de Schneider Pinilla que revelamos hoy, muestran la filigrana de un escándalo de corrupción que apenas empieza. Olmedo López lo resumió así de crudamente en su declaración ante la Corte. Sé que hoy la izquierda, mis declaraciones aquí en la Fiscalía lo toman como una traición. Pero como lo dije en una declaración, nos equivocamos. Llegamos a cambiar y en unas órdenes nos cambiaron. El próximo 25 de julio, Olmedo López y Schneider Pinilla serán imputados por la Fiscalía por estos hechos. Sin embargo, hay muchos nombres más de protagonistas del escándalo que todavía siguen pasando de agache. Otra de las pruebas clave fue la confesión que le dio a la justicia María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro Ricardo Bonilla. Ella señaló que solo siguió órdenes de quien era su jefe en el supuesto plan para comprar votos de congresistas. María Alejandra Benavides, la ex asesora y mano derecha del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le contó a la Fiscalía detalles de una operación express en diciembre de 2023 para aprobar en menos de 10 días los multimillonarios créditos que necesitaba el gobierno.
Según Benavides, para conseguirlo, 3 altos funcionarios del gobierno habrían hecho un pacto para comprar congresistas a través de contratos con la Unidad de Gestión de Riesgo por 92.000 millones de pesos. Acordar con esos congresistas, entregar unos contratos dirigidos. Esta versión ratifica lo que ya habían señalado los exfuncionarios Olmedo López y Sneider Pinilla. El ministro Velasco me llama al celular y me dice: María Alejandra, ¿cómo van los temas? Y yo digo: ¿qué está haciendo el ministro Velasco llamándome? Yo le dije: ministro, se acuerdan de instrucciones del ministro Bonilla. Y esto me lleva un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de eso. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito. La carrera contra el tiempo, según Benavides, arrancó ese 6 de diciembre de 2023. El gobierno necesitaba que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, integrada por congresistas, diera concepto favorable a créditos internacionales que sumaban un poco más de $1.000 millones. El problema para el gobierno fue que ese día los congresistas solo avalaron uno de los 7 créditos. Según contó Benavides, para conseguir la aprobación de los créditos restantes, se convocó a una reunión de última hora en el Ministerio de Hacienda con la presencia del jefe de esa cartera, Ricardo Bonilla, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial, Jaime Ramírez Cobo. Benavides aseguró que el acuerdo al que llegaron fue acelerar la aceitada de los congresistas a través de contratos en la Unidad de Gestión de Riesgo. Y sale en esa reunión, se acuerda que quien tiene que empezar a moverse con la Unidad de Gestión de Riesgo es el ministro Velasco y Jaime Ramírez. Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones, yo no participaba, yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía, pero no participaba, como quería. Pero Bonilla y Velasco hablaron, y el ministro Bonilla dijo: usted tiene que ayudarme, usted tiene que hablar también. El ministro Velasco, Jaime Ramírez como enlace de la presidencia y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del gobierno nacional, también tenía que intervenir ante la Unidad Nacional. Lo que ocurrió después fue que el ministro de Hacienda expidió la resolución 3202 del 11 de diciembre de 2023, en la que transfirió 700.000 millones de pesos a la Unidad de Gestión de Riesgo. Según Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, de esa partida presupuestal saldrían 92.000 millones en contratos direccionados para los congresistas. Benavides no solo ratificó esa versión, sino que dio detalles de lo que ocurrió el 11 de diciembre de 2023, un día antes de que se volviera a convocar la Comisión Interparlamentaria. Para mí es importante que ustedes sepan que el 12 de diciembre a las 7 de la mañana había una interparlamentaria citada. Jaime sabía de la urgencia. Jaime sabía que tenía que gestionar esos cupos negativos. Él sabía que tenía que salir. Y Velasco también los tenía clarísimo. Por lo tanto, yo, después de que Jaime tuviese la tabla, sigo hablando con él. 11 de diciembre. Yo le digo a las 2:55 de la tarde, ¿traigo con nombres o sin nombres? Y él me responde a las 2:56, con nombres ocultos. La tabla a la que se refiere Benavides es la misma que Olmedo López le envió el 12 de diciembre de 2023 a Sneider Pinilla, detallando la distribución concreta de más de 92.000 millones de pesos en 3 contratos en Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, en Bolívar. Ese cuadro llegó a los directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo a través de Jaime Ramírez Cobo. Benavides le contó a la Fiscalía que después del intercambio de chats con Ramírez Cobo, ella comenzó a contactar a congresistas. ¿Qué hago yo en ese momento? Le escribo a Karen Manrique, quien era la mayor interesada en el proyecto de Arauca. El nombre de Karen Manrique, congresista por las curules de paz, ya había sido mencionado por Olmedo López en una declaración ante la Corte Suprema de Justicia. La representante, según Olmedo, fue la encargada de coordinar las gestiones de esos contratos
en nombre de varios congresistas que hoy están llamados a indagatoria por la Corte. Un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. La estrategia parece haber dado frutos, pues el 12 de diciembre los congresistas de la Comisión de Crédito Público destrabaron 5 de los créditos estancados que necesitaba el gobierno. Doctor Guadid Mansur. Sin embargo, ese día los congresistas Guadid Mansur y Julián Peinado se atravesaron a la aprobación del último de los créditos por $150 millones para que lo ejecutara la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter. Para sacarlo adelante, solo quedaba un día de sesión, el 15 de diciembre. En su testimonio, Benavides le contó a la Fiscalía que las gestiones que le estaban ordenando hacer la tenían preocupada. Por eso, dijo, le pidió una reunión a Andrea Ramírez, otra de las asesoras del ministro de Hacienda, que por esos días estaba en licencia de maternidad. Y ese día le digo, André, vamos a hablar de eso. Me dijo, ok, ¿qué quieres saber? Porque para ella me estaba fritando papitas y la lenta era yo, pero se me da lenta. Yo estaba preocupada por lo que me estaban dando. Según Benavides, su compañera le indicó qué debía hacer. Todo, absolutamente todo lo que tú hagas con esto, él tiene que saber. El ministro tiene que saberlo. Benavides le contó a la Fiscalía lo que tuvo que hacer el 15 de diciembre para conseguir los votos de los congresistas que faltaban para destrabar el único crédito que quedaba por ser avalado. El 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo, fiscal, todo es simultáneo, lo que yo hago cuando Snyder Pinilla me pide los contactos no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas, porque eran los congresistas los que ya estaban conectados para la sesión, que eran los que iban a votar. Y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iba a salir. La gestión que me había pedido que hiciera. Es decir, que mientras los congresistas sesionaban, Benavides les pedía los contactos de los contratistas como prueba de que el gobierno estaba haciendo las gestiones y les iba a cumplir con la entrega de los contratos. El resultado, ese día los congresistas avalaron el crédito que faltaba sin ningún reparo. Felicitaciones a los nuevos miembros de la Comisión de Crédito Público. Con su testimonio, Benavides avanza en una negociación con la justicia. Por cuenta de ello, ha sufrido serias amenazas contra su vida. El ministro de Hacienda publicó un trino en su cuenta de X, en donde señaló: confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. El exministro Velasco, por su parte, dijo a Noticias Caracol vía chat que todo el gobierno y el Congreso sabía que había dificultades en la aprobación de los cupos de endeudamiento y ese tema siempre ha sido del resorte del Ministerio de Hacienda. Por su parte, los congresistas mencionados, aunque han defendido su inocencia, están rindiendo indagatoria en la Corte Suprema. La Fiscalía también ha tenido en cuenta los videos de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda. Estos archivos, grabados en diciembre de 2023, registraron los ingresos y reuniones de los protagonistas de este escándalo. La unidad investigativa de Noticias Caracol también reveló en su momento esas pruebas. Centenares de horas de grabaciones de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda, en poder de Noticias Caracol, registraron hace un año la bitácora de ingresos y reuniones en esa entidad de los principales protagonistas del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga una presunta operación de compra de congresistas por parte del gobierno a cambio de millonarios contratos públicos en Córdoba, Arauca y Bolívar. Olmedo López y Snyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, le contaron a la justicia desde hace meses los detalles del direccionamiento de estos contratos desde el Ministerio de Hacienda. Pero fue la reciente confesión que le hizo a la Fiscalía María Alejandra Benavides, la exasesora del entonces ministro Ricardo Bonilla, la que obligó a Bonilla a renunciar a su cargo. La versión de Benavides fue revelada hace 2 semanas por esta unidad investigativa. Y él me gustó y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda
Y a él no le importaba el costo que tenían que pagar. Eso necesitamos sacar esto. En este contexto, cobran relevancia las reuniones que hace un año tuvieron en el Ministerio de Hacienda los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Vittar y Juan Pablo Gallo y el hoy ex representante Juan Diego Muñoz. Todos ellos integraban entonces la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que dio el aval para que el gobierno pudiera endeudarse con millonarios créditos de la banca internacional. La sala de instrucción tiene serias sospechas de que los parlamentarios vendieron sus votos a cambio de 3 contratos por más de 92.000 millones de pesos que debían tramitarse por la Unidad de Gestión de Riesgo. En el documento que los llamó a indagatoria, la sala de instrucción consignó lo siguiente. Se tienen acreditadas situaciones ocurridas los días 28 de noviembre y 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14 de diciembre del año pasado que sugieren el posible involucramiento de los aforados investigados con miembros del Gobierno Nacional en un posible esquema ilegal de compra de la función legislativa. El alto tribunal documentó esta cronología de encuentros como una evidencia clave en este proceso. Los videos del circuito de seguridad del Ministerio de Hacienda de diciembre de 2023 revelan que mientras estos congresistas aprobaban a cuentagotas los préstamos a la nación, también tenían reuniones con altos funcionarios de esa cartera y desfilaban por los pasillos de esa entidad. El 4 de diciembre del año pasado, por ejemplo, ingresó al ministerio la congresista Karen Manrique. Olmedo López ha dicho que la parlamentaria por las curules de paz en Arauca era la vocera de los demás congresistas en la negociación con el gobierno. De hecho, uno de los contratos prometidos era para el municipio de Saravena. Tal como se ve, a las 11:16 de la mañana, Manrique aparece en la recepción principal del Ministerio de Hacienda. Está vestida de negro y carga un bolso color beige. Tras registrarse, sube al 3er piso, cerca del despacho de Ricardo Bonilla. A las 11:31 se encuentra con María Alejandra Benavides, conversa con ella y permanece en el edificio hasta las 12:19 de la tarde. El 5 de diciembre, el movimiento de congresistas en el ministerio es aún mayor. Los 6 investigados estuvieron allí ese día casi al mismo tiempo. A las 4:03 de la tarde llegaron Wadid Mansur, Julián Peinado y Liliana Vittar. Apenas 3 minutos después ingresaron al despacho del viceministro Diego Guevara, con quien tenían una cita. La reunión duró exactamente 39 minutos. Paralelamente llegaron al ministerio a otra dependencia los parlamentarios Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz y Karen Manrique. Con apenas minutos de diferencia, los 3 subieron a una sala contigua al despacho de Bonilla y esperaron. Poco después, los 6 se encontraron allí y entraron todos a una oficina donde estaba María Alejandra Benavides, la asesora de Bonilla. Era ella quien manejaba la relación del ministro con el Congreso y es la que hoy asegura que su ex jefe direccionó contratos. Ese día, la última en irse del ministerio fue Karen Manrique a las 5:05 de la tarde. Esta cronología resulta pertinente, pues al día siguiente, 6 de diciembre, estaba convocada una sesión del Comité Interparlamentario de Crédito integrado por estos congresistas. Ese día, sin embargo, solo se aprobó uno de los 3 créditos internacionales que presentó el gobierno a consideración de esa comisión. María Alejandra Benavides le contó a la Fiscalía que el Ministerio de Hacienda tenía urgencia en que se aprobaran 6 empréstitos más y que por eso el gobierno se movió con todo para obtener los votos de esos congresistas. Fue allí donde aparecieron en escena el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor de presidencia, Jaime Ramírez Cobo. El ministro Velasco me llama de seguridad y me dice, María Alejandra, ¿cómo van los temas? Y yo digo, ¿qué está haciendo el ministro Velasco llamándome? Yo le dije, ministro, estoy esperando instrucciones del ministro Bonilla. Y esto me lleva un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de eso. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito. La siguiente sesión de la Comisión Interparlamentaria era el 12 de diciembre y hasta entonces 6 préstamos internacionales todavía seguían en el limbo. Para mí es importante que ustedes sepan que el 12 de diciembre a las 7 de la mañana había una interparlamentaria citada. Ahí no sabía de la urgencia.
Jaime sabía que tenía que gestionar esos cupos. Él sabía que tenía que salir. Y Velasco también. Justamente ese 12 de diciembre, las cámaras registraron el ingreso del ministro Velasco y una asesora suya al despacho de Ricardo Bonilla. Sobre las 2:58 de la tarde, Bonilla se acerca a saludarlos y de inmediato entran a la oficina. 3 minutos después, ingresa allí la asesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, y a las 3:12 se une a la reunión el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo, quien entra directamente al lugar sin mayores demoras. Se nota que lo estaban esperando. A las 3:15, Ramírez Cobo sale del despacho, recoge el celular que dejó en un cubículo a la entrada de la oficina y habla un par de minutos con Benavides. Apenas segundos después, se ve salir afanado al ministro Velasco del lugar. Ese revuelo en la oficina del ministro Bonilla coincide con la aprobación que ese mismo 12 de diciembre hizo la Comisión Interparlamentaria de 5 créditos internacionales. Solo faltaba entonces un crédito más por aprobarse y por eso se convocó para el 15 de diciembre la última sesión del año de la Comisión Interparlamentaria. 2 días antes, el 13 de diciembre, el ministro Velasco y el asesor Jaime Ramírez Cobo volvieron al despacho del ministro Ricardo Bonilla. Primero llegó Velasco a las 3:07 de la tarde. Tras una corta espera en un sofá, sobre las 3:12 se encuentra con Bonilla y ambos ingresan a la oficina privada. María Alejandra Benavides entra detrás de ellos. La charla dura 18 minutos. A las 3:32 de la tarde, el ministro Velasco sale de la entidad. Por su parte, Jaime Ramírez Cobo ingresa a las 3:51 de la tarde a la recepción principal del despacho del ministro. Y sobre las 3:56 se encuentra con él y entra a su oficina. De allí sale exactamente a las 4:28. Detrás de Ramírez se ve salir también al viceministro Diego Guevara, que estaba en esa reunión. Sneider Pinilla, quien ha aceptado su responsabilidad en este caso, le dijo a la justicia que el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo es uno de los protagonistas de este entramado de corrupción. De hecho, fue Ramírez Cobo el que en ese momento le envió a la unidad de gestión de riesgo este cuadro con los 3 contratos que debían ser direccionados para cumplirles a los congresistas. Es más, es Ramírez Cobo el que le dice a Sneider Pinilla el 14 de diciembre de 2023 que están en riesgo los créditos de la nación si no se tramitan cuanto antes esos contratos. Ahora bien, según Olmedo López, para tratar un tema así de sensible, el ministro Bonilla lo citó de urgencia en su oficina el 15 de diciembre de 2023, es decir, hace exactamente un año. El registro de ese encuentro quedó consignado en los videos de vigilancia. Olmedo López llegó al Ministerio de Hacienda a las 8:28 de la mañana. Tenía una agenda en su mano izquierda y el celular en la derecha. Tras pasar los filtros de seguridad, finalmente se acomoda en el sillón más grande que está fuera del despacho de Bonilla y se entretiene leyendo la prensa. A las 8:31, Olmedo López apura un café mientras revisa su celular. A las 8:38, el ministro sale de su oficina, camina hasta el sillón de Olmedo, le da un fuerte apretón de manos y le hace un gesto para que siga su oficina. La reunión dura apenas 14 minutos. En medio de ella, a las 8:42 de la mañana, María Alejandra Benavides, quien conversa afuera con el entonces viceministro Guevara, revisa su celular e ingresa a la reunión con Olmedo y Bonilla. El encuentro termina a las 8:53 de la mañana. El entonces director de la unidad de gestión de riesgo se despide amablemente y detrás de él salen a la sala Benavides y Bonilla, quien toma un largo sorbo de agua. Lo que hablaron Olmedo y Bonilla en esos minutos es lo que trata hoy de dilucidar la justicia. Olmedo López asegura que el ministro le dio la orden de direccionar esos 3 contratos en Córdoba, Arauca y Bolívar. Sneider Pinilla ha confirmado esa versión y aportó chats en los que el ministro Bonilla esa misma tarde le envió a él el contacto de su enlace María Alejandra Benavides. Fueron ellos dos, Benavides y Pinilla, los que ese 15 de diciembre se cruzaron mensajes para encarrilar esos 3 contratos al mismo tiempo que sesionaba por última vez la Comisión Interparlamentaria. Hola doctora, te escribe Sneider Pinilla. Hola, buenas tardes.
El ministro que me comunique contigo para un tema. Sí, señor. Tecotorra, Salado y Saravena. Tenemos los 3 proyectos que Jaime les pasó. Con otra perla que no puede obviarse en esta cronología, ese 15 de diciembre, apenas minutos antes de que empezara la última sesión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde efectivamente se aprobó el préstamo internacional que le faltaba al gobierno, en las instalaciones del Ministerio de Hacienda estuvo durante 14 minutos el congresista investigado Wadid Mansur. Lo demás es historia conocida, aunque los 3 contratos presuntamente direccionados estaban a puertas de adjudicarse. En febrero de 2024 estalló el escándalo de los carrotanques de La Guajira. Olmedo López y Sneider Pinilla quedaron en evidencia y hoy están presos y confesando. Algunas defensas de los involucrados están echando mano de la tesis de que como no se dieron los contratos, aquí no hubo ningún delito. Pero el cohecho, que es la conducta por la cual están procesados los congresistas y por la cual podría ser investigado el ministro Bonilla, no necesita que exista una transacción material del dinero, sino que logre probarse un acuerdo criminal.